Hola compañeros, soy el licenciado en Derecho Israel Herrera Rangel y les doy la más cordial bienvenida a su canal Justicia para Principiantes. Antes de comenzar me gustaría agradecer a todas las personas que han visto el video anterior y mucho más a aquellas personas que se han suscrito al canal. Espero seguir generando contenido interesante para ustedes y continuaré dando mi mejor esfuerzo para cumplir con las expectativas de los seguidores de Justicia para Principiantes. Dicho lo anterior, es momento de comenzar. Materia: Introducción al estudio del derecho. Clase 2. Objetivos de la clase. 1. Mencionar y cuestionar algunas definiciones de derecho. 2. Señalar las principales diferencias entre norma moral y norma jurídica. Me gustaría iniciar esta clase con la siguiente frase: el derecho, como el aire, está en todas partes. Carlos Santiago Nino. Diferentes conceptos de derecho. La gran dificultad de establecer una definición única de la palabra derecho deviene de lo que varios juristas consideran como una visión tridimensional del derecho, mediante la cual se tiende a considerar a este desde diferentes perspectivas, como son: 1. La perspectiva axiológica, en la cual el derecho se vislumbra como un valor. 2. La perspectiva normativa, en la cual el derecho se vislumbra como una norma. Y 3. La perspectiva fáctica, en la cual el derecho se vislumbra como una realidad. Recordando nuestra primera clase, al momento de que se trata de definir a la palabra derecho, el autor Carlos Santiago Nino señala que, a fin de evitar discusiones que puedan resultar estériles desde el punto de vista práctico, la definición de derecho conviene que sea vinculada con el conjunto de normas. El jurista en mención, en su libro Consideraciones sobre la dogmática jurídica, establece que el derecho no es objeto de una ciencia, sino de una dogmática. Ello significa que el derecho no puede ser estudiado científicamente porque es un conjunto de dogmas que se aceptan a priori, es decir, antes de, y que no están sujetos a comprobación, como lo son los conceptos de justicia, equidad, igualdad y libertad, entre otros. El punto más trascendente de la postura de Santiago Nino consiste en que él afirma que la calificación del derecho como objeto científico o no científico en nada varía la esencia del derecho, ni mucho menos varía su función social. En otras palabras, según el autor, el derecho, sin ser objeto de una ciencia o aún siéndolo, tiene exactamente la misma jerarquía, trascendencia y utilidad. Algunos juristas y estudiantes de derecho de grados avanzados seguramente se sentirán incómodos con las manifestaciones de Santiago Nino. Sin embargo, para el efecto de nuestro canal, me conformo con la postura del autor en cita, al establecer el derecho como el conjunto de normas que refiere. Pero, ¿sería correcto considerar que toda norma es sinónimo de derecho? Para muchos juristas lo ideal es delimitar el concepto de la palabra derecho. A fin de no hacer este video más largo de lo necesario, señalaremos únicamente 3 definiciones que me parecieron interesantes y que son las siguientes. Primera definición. Derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y, en caso de incumplimiento, está prevista una sanción judicial. Esta definición resulta cuestionable por la siguiente razón. Tal y como se verá más adelante, el jurista Eduardo García Maynés, dentro de su clasificación de la norma jurídica a partir del punto de vista de sus sanciones, señala la existencia de normas que se les denomina imperfectas, las cuales, pese a ser emitidas por el Estado con la finalidad de regular la conducta de los individuos, su incumplimiento no contempla una sanción judicial, por lo que la definición antes señalada estaría dejando fuera a este tipo de normas jurídicas, impidiendo con ello que este tipo de normas sean integradas dentro del concepto de derecho. Como ejemplo de lo que aquí se menciona, se puede señalar el primer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal, que establece: Artículo 55. Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre, o cualquiera de ellos, a falta de estos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquel. En este caso, la ley no contempla una sanción en caso de que los padres, abuelos paternos o maternos de una persona incumplan con la obligación de registrarle dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que ocurrió su nacimiento, por lo que al no haber sanción judicial en contra de quien no dé cumplimiento a la obligación señalada en la ley, se le considera una norma que rompe con la definición que estamos tratando. Segunda definición. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades,
que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. La definición aquí señalada resulta cuestionable en atención a que si consideramos que el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y que confieren facultades, estaríamos dejando de lado las normas que prevén sanciones, las cuales no imponen deberes ni confieren facultades, sino que se limitan a establecer una consecuencia en caso de que se dé el desconocimiento de la ley, por lo que la definición que estamos tratando desconoce a este tipo de normas que son de suma importancia en cualquier sistema jurídico, lo que provoca un déficit de la misma. Por ejemplo, una norma que impone un deber lo es el artículo 303 del Código Civil Federal, que señala: Artículo 303. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. Un ejemplo de una norma que confiere facultades lo es el artículo 315 del Código Civil Federal, que establece: Artículo 315. Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos, fracción primera, el acreedor alimentario, fracción segunda, el ascendiente que le tenga bajo su patria potestad, fracción tercera, el tutor, fracción cuarta, los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, fracción quinta, el Ministerio Público. Mientras que una norma que provee una sanción lo es el artículo 336 del Código Penal Federal, que establece: Artículo 336. Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge sin recurso para atender sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de 1 mes a 5 años de prisión o de 180 a 360 días de multa, privación de los derechos de familia y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado. Tanto el artículo 303 como el artículo 315 del Código Civil Federal pueden ser englobados dentro de la definición que estamos tratando. Sin embargo, esto no ocurre con el artículo 336 del Código Penal Federal, pues en dicho artículo se prevé una sanción y en la definición que nos ocupa no se engloba este tipo de normas. Tercera definición. El derecho es un conjunto de normas de conducta bilaterales, exteriores, heterónomas y coercibles, que señala límites a la libertad de actuar de los hombres que viven en sociedad, que pacíficamente se impone a estos porque lo instituyen o consideran valioso, y que cuando es violado amerita la imposición de una sanción por la misma sociedad organizada de un Estado. Esta definición también resulta cuestionable, atendiendo a 2 factores preponderantes. El primero es que limita la actuación del derecho a un Estado, por lo que pareciera que desconoce el derecho internacional. Y el segundo es que establece que las normas que integran el derecho limitan la libertad de actuar de los hombres, sin establecer que también limitan al poder del Estado y lo organizan. Por lo demás, la definición en sí me resulta satisfactoria, ya que señala las características de la norma jurídica que le permiten diferenciarse y delimitarse de otro tipo de normas, como podrían ser las normas morales, las religiosas y los convencionalismos sociales, por ejemplo. Establecido lo anterior y a fin de lograr delimitar las normas que integran el derecho, es conveniente establecer las diferencias entre la norma jurídica con respecto a las normas de carácter moral. Diferencias entre normas morales y normas jurídicas. El autor Eduardo García Mainés, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, establece que son 4 las principales diferencias entre las normas morales y las normas jurídicas, siendo estas las siguientes. Primera diferencia. Las normas morales son unilaterales, mientras que las normas jurídicas son bilaterales. La unilateralidad de la norma, según la postura de García Mainés, implica que frente al sujeto a quien obliga la norma a realizar alguna conducta, no hay otra persona autorizada para exigir el cumplimiento del deber consagrado en la misma. Por ejemplo, si un hombre va sentado en el transporte público y en una parada sube una mujer embarazada, la norma moral consistente en el deber de cederle el asiento no puede ser exigida por nadie, al menos no desde el punto de vista legal, pues en el derecho mexicano no existe un deber jurídico de respetar dicha norma por solo considerársele de índole moral, quedando al arbitrio del sujeto que va sentado si cede su asiento o no.
Por otra parte, la norma jurídica se considera bilateral, en el sentido de que ésta crea una relación entre dos partes, en la cual habrá un sujeto obligado, o también conocido como sujeto pasivo, y una persona autorizada por la ley para exigir de aquel la observancia de la norma o su cumplimiento, a quien se le suele llamar sujeto activo, facultado, pretensor, etc. León Petrotsky señala que los preceptos del derecho o normas jurídicas son normas impero-atributivas, mientras que las normas morales son únicamente imperativas, pues las primeras, es decir, los preceptos legales, imponen deberes y correlativamente conceden facultades para exigir el cumplimiento de estos, mientras que las normas de carácter moral establecen deberes, sin que se concedan derechos que le faculten a una persona distinta de quien debe cumplirlos para exigir o reclamar su cumplimiento. Así pues, la norma jurídica se tiende a considerar como un derecho subjetivo, entendiendo a este como la posibilidad de hacer o dejar de hacer algo lícitamente. Si consideramos nuestro actuar como el hecho de hacer o dejar de hacer algo de manera lícita o legal, es natural que exista una persona diferente de nosotros a quien le podamos reclamar el respeto a nuestros derechos y a su vez alguien que pueda reclamar de nosotros el cumplimiento de nuestras obligaciones. Por ejemplo, el artículo 2249 del Código Civil Federal establece: Artículo 2249. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. En este caso, mediante la compraventa, se estableció una relación bilateral entre dos contratantes, el vendedor y el comprador. El vendedor generó el derecho de exigir el pago y tiene a su vez la obligación de entregar el objeto. Por su parte, el comprador generó el derecho de exigir la entrega del objeto y tiene la obligación de realizar el pago del objeto. Aquí se aprecia la bilateralidad de la norma más palpablemente, pues el deber del comprador de realizar el pago del objeto se encuentra ligado al derecho del vendedor de exigirle el pago, y a su vez el deber del vendedor de entregar el objeto se ve enlazado con el derecho del comprador de exigir la entrega del objeto. Segunda diferencia. Las normas morales son internas, mientras que las normas jurídicas se consideran externas. Las normas morales atienden a los valores personales, por lo que éstas se preocupan por la vida interior de las personas, y sus actos exteriores son importantes únicamente en la medida de que éstos descubren la bondad o la maldad de un proceder. Por otro lado, las normas jurídicas atienden a los valores colectivos, por lo que esencialmente se analiza primero la conducta externa y después se atiende al carácter interno únicamente cuando dicho carácter posee trascendencia para el impacto que la conducta tiene en la sociedad. Como ejemplo podemos tomar el homicidio, ya que no es lo mismo cometer el delito de homicidio cuando se realiza con la plena intención a cuando dicha privación carece de la voluntad. Por ejemplo, en un primer caso, José va manejando en estado de ebriedad y atropella a Raúl, privándolo de la vida en ese mismo instante. En un segundo caso, Roberto, en pleno uso de sus facultades mentales, se encuentra manejando y logra ver a uno de sus conocidos que le debe dinero y se niega a pagarle. Enojado por la conducta omisiva del deudor, Roberto dirige su vehículo contra este y lo atropella, con la intención de causarle el mayor daño posible, resultando de este actuar la privación de la vida del deudor en cuestión. En ambos casos, la conducta externa es la misma. Un sujeto a bordo de un vehículo priva de la vida a otro. Sin embargo, en el primer caso, no existe la intencionalidad de privarle de la vida a la persona que fue atropellada, mientras que en el segundo caso sí existe la voluntad de dañar. En el caso específico, primero se analiza la conducta externa y posteriormente la intencionalidad como elemento interior de la conducta. Cabe señalar que la intención como elemento interno resulta de trascendencia para la calificación del ilícito penal y la fijación posterior de las consecuencias legales solamente en atención a el impacto que tiene la conducta en la sociedad. Analicemos otro supuesto. Primer supuesto. Roberto y Raúl celebran un contrato de compraventa sobre un automóvil X. Roberto, quien es el vendedor del auto, después de haber recibido el pago total del mismo, se niega a entregarlo, por lo que Raúl se ve en la necesidad de demandarlo ante las instancias correspondientes la entrega del bien comprado y pagado por este.
Raúl no demanda como prestación accesoria el pago de costas judiciales por la tramitación del juicio respectivo, por lo que, después de notificada la demanda a Roberto, éste la contesta negando la existencia del contrato señalado y negando haber recibido, por ende, pago alguno por parte de Raúl, por lo que se enfrenta a este en el procedimiento y después de agotar todas las instancias pertinentes, se condena a Roberto a la entrega del bien comprado y adquirido por Raúl, en favor de este último. Mientras que en el segundo caso hipotético, José y Luis celebran de igual forma un contrato de compraventa sobre un vehículo y después de haber pagado íntegramente el coche en cuestión, Luis demanda mediante procedimiento legal que José le entregue el automóvil adquirido. Una vez notificada la demanda a José, este genera su contestación allanándose a la demanda presentada por Luis y sin mayor dilación se dicta sentencia en la que se condena a José a la entrega material del vehículo y éste lo entrega de inmediato. En ambos casos se celebró un contrato de compraventa sobre un automóvil. En el primer caso, el vendedor se opuso a la entrega y en el segundo caso, nunca solicitó por vía diversa el comprador la entrega del bien. En ambos casos se condenó al vendedor a la entrega del objeto comprado. Sin embargo, en el primer supuesto, la parte demandada contestó la demanda negando la existencia del contrato de compraventa y negando recibir pago alguno por parte del comprador, mientras que en el segundo caso, el vendedor se allanó a la demanda, es decir, que aceptó las prestaciones que le eran reclamadas y reconoció haber celebrado el contrato en cuestión y haber recibido el respectivo pago por el bien. En este ejemplo, hay intenciones distintas en el comportamiento de Roberto y de Luis, en su carácter de vendedores. Sin embargo, sus actitudes internas o intenciones resultan intrascendentes para el derecho, pues en ambos casos se habrá condenado a los vendedores a realizar la entrega del bien sin mayores consecuencias. Si nos encontráramos vislumbrando los fenómenos planteados desde la perspectiva de la moral, podríamos calificar como correcta o buena la actitud de José al reconocer el derecho de Luis a reclamar el vehículo comprado, y como incorrecta o deshonesta la actuación de Roberto al desconocer el contrato celebrado con Raúl, por lo que estaríamos asignando un juicio de valor distinto para cada supuesto, cosa que no sucedió en el análisis del fenómeno a la luz de la norma jurídica. Mientras que en el caso de las normas morales, el no ceder el asiento a una mujer embarazada en el transporte público en nada importa al derecho, por no generar daño a la sociedad, aun si la mayoría de las personas lo consideráramos como un actuar descalificable o egoísta, la conducta no pasaría de ser cuestionada o recriminada, pero sin consecuencia jurídica alguna. Tercera diferencia. La norma moral es incoercible, mientras que la norma jurídica es coercible. Por coercibilidad, debemos entender la posibilidad de que la norma sea cumplida de forma no espontánea e incluso en contra de la voluntad del obligado. Esta posibilidad es independiente de la existencia de una sanción. Retomando los ejemplos señalados con anterioridad, en el primer caso, Roberto no tiene la intención de poner a disposición de Raúl el vehículo comprado. Sin embargo, en aras del atributo de coercibilidad de la norma jurídica, se contempla un procedimiento de ejecución forzosa dentro de la propia ley para que a Raúl le sea entregado el vehículo que adquirió por este, aún en contra de la voluntad y deseo de Roberto. Por otro lado, la norma moral no tiene un sistema de coerción que obligue a la persona a dar cumplimiento a esta, suponiendo que se tratara de ceder el asiento en el transporte público a una mujer embarazada. La persona que se vea beneficiada por la norma moral, es decir, la mujer que va embarazada y que se sube al transporte público, no solo no podrá exigir que se le brinde el asiento, sino también que es inexistente alguna institución, ente u organismo que obligue a entregar el asiento a la mujer embarazada si no es deseo del ocupante hacerlo. Cuarta diferencia. La norma moral es autónoma, mientras que la norma jurídica es heterónoma. Para hablar de autonomía y heteronomía, debemos atender al origen de donde emana la norma. Eduardo García Mainés señala: toda conducta moralmente valiosa debe representar el cumplimiento de una máxima que el sujeto se ha dado a sí mismo. Cuando la persona obra con un precepto que no deriva de su albedrío, sino de una voluntad extraña, su proceder es heterónomo y carece consiguientemente de mérito moral. En otras palabras, el autor de la norma
es el mismo obligado a cumplirla. Así, cada uno de nosotros establecemos deberes y obligaciones que habremos de cumplir, con independencia de que exista una ley u ordenamiento externo que nos obligue a cumplir nuestras normas autoimpuestas. Por otro lado, cuando hablamos de normas heterónomas, nos referimos a la sujeción de un querer ajeno, renunciando a la facultad de autodeterminación normativa, es decir, que las personas nos vemos obligadas a dar cumplimiento y respetar la validez absoluta de la norma jurídica, con independencia de nuestra opinión como destinatarios de esta. Así, el legislador dicta las leyes de forma autoritaria sin tomar en cuenta la voluntad del gobernado. Para que la norma jurídica cobre valor, debe respetarse el proceso legislativo contemplado en la propia ley. El proceso legislativo será objeto de una posterior clase. Lo anterior a fin de que este video no se prolongue más de lo debido. Compañeros, hasta aquí quiero dejar nuestra segunda clase de la materia Introducción al Estudio del Derecho. Es para mí un verdadero placer preparar estos videos y espero que les estén siendo de ayuda para todos quienes los observan. Los recursos consultados para esta clase son los siguientes: Definición del Derecho por Raúl Ortiz Urquidi, la definición del derecho por el maestro Imer B. Flores y el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maynés. Como siempre, dejo en la tabla de comentarios la bibliografía completa y atento a que los dos primeros recursos bibliográficos los pueden encontrar en línea, les dejo el link de los mismos para su consulta en caso de que lo consideren necesario. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Este es apenas nuestro segundo video, pero gustosamente puedo decir que el primero, pese a sus pocas visitas, resultan ser más de las que tenía esperadas, así que eso me entusiasma a continuar con este proyecto. Como se puede apreciar, este video ya presenta un poco más de detalles de producción y espero continuar con el mejoramiento de la calidad del video y obviamente de su contenido. En la medida en que vayamos progresando en esta materia, comenzaremos con el estudio de ramas y subramas más específicas del derecho, esperando que les sean de mucho provecho y ayuda a todos ustedes, estimados compañeros. Me despido y nos vemos la próxima semana en su canal Justicia para Principiantes. Saludos y bendiciones.